Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y enseñando y disfrutando, que es importante, disfrutando la buena y preciosa palabra de nuestro Dios, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, y vamos a ir hasta el versículo 18, un corto versículo que dice así: Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Jesús acaba de decirle a los discípulos que hay gente que voluntariamente deciden endurecer sus corazones para no creer en Dios, pero que aquellos que ven y escuchan las cosas de Dios son bienaventurados. Y justo después les dice estas preciosas palabras: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mientras que ya mucha gente había dejado de entender la enseñanza de Jesús, sin embargo, los discípulos seguían aprendiendo cada día más y más. Honestamente, yo te digo una cosa, para mí personalmente la parábola del sembrador, que la encontramos unos versículos anteriores a esto, es bastante clara y bastante fácil de entender. Pero aún así, Jesús mismo quiso explicarla a los discípulos. Porque como bien veíamos en el anterior versículo, en el versículo 12, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le va a ser quitado. Los discípulos estaban entendiendo el mensaje de Jesús, pero Jesús todavía se lo explica de una manera más fácil, más sencilla, para que no haya ningún lugar a la duda. Es como que el Señor quiso asegurarse de que sus discípulos estaban entendiendo la plenitud del mensaje. Sin duda alguna, el Señor podría haber perfectamente seguido de largo, haber cambiado de tema y seguir con otra enseñanza, con otra parábola, pero sin embargo se detuvo para confirmar que ellos habían entendido. Escucha esto. Aquellos que estamos encargados o somos responsables de enseñar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo de una manera clara, de una manera sencilla. Y tenemos que esforzarnos de tal manera que todos los oyentes hayan entendido el mensaje. A veces hay predicaciones, son imposibles de entender. Usan términos, palabras, expresiones que solamente los eruditos podrían llegar a entender. Pero es que nuestro trabajo como predicadores, nuestro trabajo como maestros de la palabra, nunca es el de presumir de nuestro conocimiento, sino garantizar el entendimiento de las personas. Si tú compartes un mensaje, compartes un sermón, compartes una enseñanza increíble, poderosa en cuanto a contenido, pero las personas que escucharon el mensaje no lo han entendido, entonces hemos fracasado como maestros o como predicadores. El fin de la palabra de Dios no es solamente predicarla, sino entenderla. No es solamente alzar nuestra voz y compartir el Evangelio, sino preocuparnos porque la gente conozca verdaderamente al Dios que estamos predicando. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad viene cuando conocemos la palabra de Dios, no cuando la oímos. Porque oír sin conocer o sin entender no sirve para nada. Cuando una persona viene a la iglesia, tiene que escuchar de la boca del predicador la palabra de Dios de una manera entendible. Si tú te das cuenta, las conversaciones que Jesús tiene con las personas siempre van acorde al conocimiento que la otra persona tiene. Jesús no habla de la misma manera con Nicodemo, que este hombre era un principal entre los judíos. No habla de la misma manera que con la mujer samaritana, que quizá no tenía el mismo conocimiento que Nicodemo, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que Jesús, cuando enseñaba la palabra del reino de Dios, se esforzaba para que la gente lo entendiese. Por eso quiso explicarles más detenidamente el significado de la parábola del sembrador. Alguien dijo que no hay malas tierras, que no hay malos hombres, sino que lo que hay son malos sembradores. Es cierto que a veces la semilla del Evangelio no da fruto porque el corazón de la persona que está recibiendo, que está escuchando, pues quizás ese corazón no está preparado. Pero también es muy cierto que a veces la semilla del Evangelio no da fruto porque el sembrador no la ha sabido sembrar correctamente.
no ha garantizado que la semilla haya sido plantada en el corazón. Simplemente ha recitado unos cuantos versículos bíblicos, pero no se esforzó en que los oyentes entendiesen. Déjame ponerte un ejemplo. Mira, los estudiantes que han llegado hasta la universidad saben perfectamente que hay una gran diferencia entre los profesores que tuvieron en primaria, que son los primeros años de escuela, aquí en España se llama así, y después una gran diferencia entre los profesores de universidad. Mientras que los profesores de primaria daban sus clases con la finalidad que los niños entendiesen la materia, los profesores de universidad no. Ellos simplemente hablan y hablan y hablan, y es el alumno el que debe poner interés. Es el alumno el que debe esforzarse en entender, porque si no, no va a entender nada. El profesor de primaria hace un sinfín de actividades, hace manualidades, juegos, explica sus materias de mil y una forma, de mil y una manera, para asegurar que los niños aprenden. Los de la universidad no. Hay incluso profesores de la universidad que no permiten a los alumnos hablar ni preguntar. Y nosotros como predicadores tenemos que ser como maestros de primaria. Personas que enseñamos la palabra de Dios de tal manera que todos los oyentes la entiendan y la comprendan. Si tú predicas de la misma manera que un profesor en la universidad, es cierto que todo el mundo va a reconocer que tienes un gran conocimiento, pero esa semilla nunca va a poder dar fruto porque nadie la entiende. Así que en este versículo 18 que estamos viendo en esta mañana, encontramos a Jesús dedicando su valiosísimo tiempo en enseñarle la parábola del sembrador a sus discípulos, en garantizar que cada uno de ellos estuviesen entendiendo en plenitud el mensaje. Jesús se esforzó para que ellos no tuviesen dudas en cuanto a la palabra de Dios. Por cierto, los padres también tenemos esa labor de enseñar a nuestros hijos, pero enseñarles de una manera que entiendan la palabra de Dios. No basta simplemente con leérsela, sino que hemos de garantizar que la entienden. Hemos de ponernos a su altura, a la altura de nuestros hijos, y explicarles la palabra de Dios acorde a su edad. Hemos de esforzarnos para que nuestro entorno comprenda y entienda, y así que puedan recibir la semilla del Evangelio para que pronto pueda dar fruto. Como dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en el versículo 22, cuando se nos está mostrando que el apóstol Pablo dice que se esforzaba mucho más por predicar la palabra de Dios para poder demostrar que Jesús es el Cristo. Esforcémonos todo cuanto podamos para que la gente logre entender el bendito y el poderoso mensaje de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno. Tú siempre es bueno y para siempre es tu misericordia. Y a ti te queremos adorar, a ti te queremos bendecir desde bien temprano. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación que estemos viviendo, te adoramos y te bendecimos y proclamamos tu bondad sobre nuestra vida. Gracias, mi Dios, por guardarme, Señor, por guardarnos a cada uno de nosotros, por bendecir a cada uno de tus hijos. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Te damos toda la gloria en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de poder seguir compartiendo el mensaje del Señor. Dios te bendiga.